Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Álgebra Lineal Aplicada 2. En esta ocasión vamos a dar una aplicación de los campos finitos y de los espacios vectoriales dados sobre campos finitos. Esto es para entender por qué no nos quedamos nada más trabajando en R2 o en R3 o en Rn de manera general, sino que necesitamos ampliar un poco nuestro campo de trabajo para poder hablar de las aplicaciones. Bueno, una de nuestras primeras aplicaciones son los vectores de códigos. Los vectores de códigos lo que tratan de hacer es de enviar una información y que ésta se pueda recuperar, pero solamente por las personas que están transmitiendo el mensaje y que no haya intrusos o personas que quieran espiar o robar nuestra información. Uno de estos ejemplos se encuentra en lo que fueron los códigos navajos. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos utilizaron a los indios navajos que sabían una serie de palabras que no eran comprendidas por otros. Entonces con esto usaron lo que se llama el código navajo para transmitir información. Bueno, el código Morse es otro ejemplo de códigos que está basado en puntos y rayas y antes se utilizaba cuando se usaba el telégrafo, ahora usamos todos internet, cuando se usaba el telégrafo para mandar un mensaje corto. También está el mensaje que se usaban los antiguos romanos, en donde usaban un desplazamiento para que no cualquiera pudiera leer la información, o bien escribían un mensaje pero lo iban enredando a lo largo de una vara o de un bastón de determinado diámetro. Y al ordenarlo en cierta forma, el mensaje cobraba sentido. De otra forma, el mensaje no tenía ningún sentido y no podía ser descifrado por los enemigos. Bueno, las computadoras actualmente utilizan lo que se llama los códigos binarios, que se basan en ceros y unos para poder tener la información, y muchas de las tecnologías recientes pues dependen de las computadoras. Tenemos comunicaciones satelitales, los reproductores MP3, MP4 o cualquier tecnología moderna tiene asociados determinados códigos. Si nosotros vamos al súper, pues antes estábamos acostumbrados a que leíamos en la etiqueta un precio, actualmente estamos acostumbrados a que tiene cada artículo un código de barras. Vamos a las lectoras de códigos si queremos saber el precio y ahí obtenemos la información. También si vamos a la biblioteca y queremos tomar un libro prestado, pues a la hora de poder solicitar el libro, pues lo pasan a través de un lector de códigos y con eso obtienen qué ejemplar estamos sacando, qué título, qué autor, para poder obtener el libro. Entonces estos son ejemplos de códigos. Bueno, los vectores binarios que surgen en el estudio de códigos no son vectores en Rn, o sea, no son vectores en nuestro espacio euclidiano usual, sino que al basarse en ceros y unos y estar tomando eneadas ordenadas de 0 y 1, pues son vectores que en realidad viven en Z2 a la n, y si en lugar de usar un código binario quisiéramos usar un código ternario o m-ario, pues estaríamos utilizando z subíndice m a la n. Y esto es de nuevo porque las computadoras utilizan solamente ceros y unos que podemos entender como encendido, apagado, cerrado, abierto, falso, verdadero, no, sí, ceros y unos o unos y ceros, leanlo como quieras, ¿eh? Entonces con esto estamos obteniendo entradas. Entonces, por ejemplo, si queremos codificar la palabra Jesús en código binario usando un cierto algoritmo, pues en el decimal la J correspondería al 74, la E al 101, la S al 115, la U al 117. En formato decimal leeríamos 74, 101, 115, 117, 115. Mientras que en código binario leeríamos 0, 100, 10, 10,
0110 0101, 0111 0011, 0111 0101, 0111 0011. Entonces es la misma forma de obtener una codificación cuando a las letras del alfabeto tradicional le hemos asignado números en formato decimal a través de un programa y luego estos números lo traducimos a su expresión binaria. Y entonces así es como los leen las computadoras, según estamos ejemplificando en este cuadro de aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que tenemos un emisor, se codifica el mensaje, se envía a través de un canal, pero este canal puede recibir ruido o puede tratar de ser hackeado. Así que este mensaje a través de este canal tiene que ser decodificado de manera que el receptor lo pueda recibir libre de ruidos o de hackeos o de intercepciones, y que si un hacker lo recibe no pueda descifrarlo, o al menos no pueda descifrarlo fácilmente. Entonces, esta es la idea, y no solamente lo usamos cuando enviamos mensajes, se usa en comercio electrónico, se usa a través de los bancos cuando tratamos de hacer un pago. Entonces es a través de las señales de televisión, del internet, se está utilizando este tipo de mensajes. Entonces el proceso de convertir un mensaje en vectores código se llama codificación, y pasar de los vectores códigos a un lenguaje que podamos comprender se llama decodificación. Por ejemplo, si queremos codificar un mensaje sencillito que solo conste de las palabras abajo, arriba, izquierda o derecha, pues podemos usar vectores en Z2 al cuadrado, como se hace en el código binario. Entonces podemos asignar a la palabra arriba el par ordenado 00, a la palabra abajo el 01, a la palabra izquierda 10 y a la palabra derecha el 11. Y con estos simples códigos pues indicarle a una persona cómo puede o debe seguir un camino. Entonces le podemos decir arriba, arriba, arriba para indicarle que siga caminando de frente, abajo si se pasó y queremos que retroceda, izquierda si queremos que vaya a la izquierda, derecha si queremos que vaya a la derecha, y entonces con esto estar enviando el mensaje. Si el receptor tiene la misma tabla de arriba, abajo, izquierda, derecha, pues va a recibir el mensaje sin ningún error y de manera sencilla, como cuando somos chamacos y jugamos a los juegos de espías o a submarino o a cualquier otro de estos juegos donde le estamos indicando a alguien cómo se mueva. Cuidado, cuidado, atrás, atrás, que no te vean, que no te vean. ¿Ok? Entonces, estas son formas en que podríamos estar transmitiendo nuestra información, ya sea con palabras, enviando mensajes o simplemente con una lámpara encendiendo o apagando la lámpara. Si está apagada es 0, si está encendida es un 1, y con eso inclusive podríamos jugar. Bueno, sin embargo, si estamos enviando esta señal de manera que no es un juego, sino es algo muy serio, es posible que entren errores. Bueno, si solamente ocurre un error, pues a lo mejor hay una confusión. Oye, le estoy mandando el 10 o le estoy mandando el 00 o le estoy mandando el 11. ¿Cómo podría el receptor saber si mandamos el mensaje de manera correcta? Entonces, por ejemplo, si nosotros mandamos el mensaje, como dice aquí, codificado 01, que significa abajo, pero ocurre un error en una de las componentes y nos intercambia el 0 por un 1, el receptor vería 1, 1. Y entonces, ¿qué significa? Pues que en lugar de ir abajo, se menea hacia la derecha. Y entonces solamente sabe el receptor que ocurrió un error, pero no sabe en qué componente ocurrió el error. O sea, el receptor no sabe si le mandamos el 01
o le mandamos el 1-0. Él solamente sabe que hay un error, o sea que alguno de esos dos unos debe ser un 0. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso para que el receptor sepa si debe ir de acuerdo con el 0-1 o con el 1-0? Entonces recuerden, el 0-1 era abajo y el 1-0 era izquierda. Y no es lo mismo ir abajo que ir a la izquierda. Entonces el receptor necesita saber hacia dónde dirigirse. Bueno, entonces, para evitar esto, vamos a suponer que se envía usando el mensaje, pero no con vectores en Z2 al cuadrado, sino con vectores en Z2 al cubo. Entonces arriba queda codificado como 3 ceros, abajo como 0, 1, 1, izquierda como 1, 0, 1 y derecha como 1, 1, 0. Entonces el código puede detectar cualquier error individual. Entonces aquí estamos restringiéndonos al caso en que a lo más mandamos un error. Entonces si se envió el mensaje abajo como el 1, 1, 1 y ocurrió un error en la componente, el receptor leería 1, 1, 1 o 0, 0, 1 o 0, 1, 0. Bueno, entonces, si se envía abajo, que le correspondía el 0, 1, 1, como 1, 1, 1, el error está en la primer componente. Entonces el receptor leería 1, 1, 1, ya sea como 0, 0, 1 o como 0, 1, 0. Y entonces él sabe, porque tiene este mismo código, que ninguno de estos tres vectores corresponde a un vector del código. Así sabe que es un mensaje, ¿sí? Entonces sabe que hay un error, pero no sabe en dónde. Entonces, ¿qué puede solicitar? Puede solicitar una retransmisión del mensaje para ver si ya llega bien y si ya no hay más errores, lo cual le permitiría dirigirse de manera correcta según las indicaciones para llegar al lugar conveniente. Y entonces la pregunta desde luego es, ¿habrá alguna forma en que, sin importar cómo se nos envíe el mensaje, cuando lo recibamos, sepamos en dónde están los errores? Bueno, y entonces ¿a qué se tiene que recurrir? Se tiene que recurrir a un nuevo tipo de códigos, que son los códigos detectores de errores. Bueno, en la tabla anterior se tiene un ejemplo de código corrector. Esto en la década de los 40 era lo mejor que se podía detectar, ¿sí? Entonces sabía si había un error, de acuerdo con lo que marcamos en la diapositiva anterior, pero no sabían en dónde estaban los errores. Esto fue parte de la teoría que se desarrolló durante la Guerra Fría, no, primero ante la Guerra Mundial y después durante la Guerra Fría, de tratar de detectar si llegaban los mensajes con errores, pero no sabían en dónde. Entonces, posteriormente se sigue trabajando hasta tratar de detectar en dónde se encuentran los benditos errores. Y entonces lo que se empezó a meter fue un código de control de paridad. Entonces el mismo mensaje a transmitir sigue consistiendo de vectores binarios, esto es, de vectores que solo consten de 1, 0, pero empezaron a introducir en el último lugar un número que indicaba si el número de unos tenía que ser par o bien impar, y con eso ya sabían si el mensaje había llegado o no con error. Entonces, esto se logra simplemente saber si llega o no con error, agregando un dígito de control. ¿Cuántos unos te estoy enviando? 7, entonces pongo el número 1. Si recibo 0, sé que llega un error. Si recibo 1, sé que es posible que haya llegado bien.
Entonces el número de paridad va a corresponder si me llegan ceros o unos. Entonces aquí en este mensaje, fíjense, tengo 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. El número de unos, 2, 4, es par. Si pone ceros es que llegó bien, pero si me pone unos significa que estamos recibiendo un error. En general, bueno, suponga que tienes un vector binario B1 hasta Bn en Z2 a la n, para n suficientemente grande. Entonces, el vector código de control de paridad vive en Z2 a la n más 1, que consta sus primeras n componentes del vector binario B anterior, y la última componente es tal que satisface que B1 más B2, etcétera, etcétera, más Bn más D es 0 en Z2. ¿Ok? Entonces, esta es la condición que se pide, que esta suma en Z2 sea 0. O sea que si esto es impar, si esta suma en Z2 me da 1, pues le sumo un 1 para que me dé 0. Y si esta daba ceros, aquí le agrego un 0 para que siga dando 0. Entonces, desde el punto de vista de operaciones de vectores, pues es equivalente a pedir que en Z2 a la n más 1, el producto punto del vector B labiodental con 1, o sea, B de vaquita con el vector que solo consta de unos, nos dé ceros. Entonces, el vector 1 es lo que corresponde al vector de control. Y entonces puede detectar si ocurre un error, mas no en dónde se encuentra el error. Desde luego aquí se está suponiendo que solamente hay un error en el mensaje para que sepa si se recibió con error o sin error. Si hay un número mayor a 1 de errores, no se puede detectar. Bueno, entonces un sistema que todos estamos acostumbrados a ver si alguna vez vamos a la tienda, hemos comprado libros o vamos a una biblioteca, es el sistema CODBAR, que es el sistema de códigos de barras. Y entonces está diseñado para que sea leído de manera fácil, incluso si es impreso por una impresora de puntos, ya no digamos una láser, o sea, por una simple impresora de puntos, estos podían imprimirse y ser leídos por cualquier lado. Ahora si vamos a la tienda, pues también nos piden que nos escaneemos, ¿ok? Para detectar si hemos tenido contactos o no con esto del virus. Entonces, eso es lo que está generándose al entrar y al salir. Entonces, por ejemplo, esto que es ISBN, es en los libros, pues aparece frecuentemente e identifica el país, el tema, el tomo, el ejemplar y cómo fue registrado. Bueno, el sistema CODABAR también se conoce como NW7 o USD4 y bueno, entonces se lee con distintos tipos de información. Este sistema CODABAR es desarrollado en 1972 por Pitnet Bowers. Fue especialmente diseñado para poder ser leído sin problemas y además la nueva simbología permite conocer una mayor cantidad de información en el mismo tamaño de etiqueta. Y entonces ahora, por ejemplo, con todos los servicios de paquetería, entonces si han enviado o reciben un paquete, a los paquetes se les asigna este código de barras y con este son fácilmente clasificados para ser enviados a un lugar determinado. Saben si es un paquete urgente o si es un paquete normal, si es primera clase o toda la información está aquí. También si vamos al laboratorio y nos hacen un análisis de sangre o algo así, a nuestro análisis se le pega, a la muestra se le pega uno de estos códigos y entonces ya saben quiénes somos, a qué hora fue tomado la muestra, qué tipo de estudio se va a realizar y todo eso se encuentra en una simple
etiqueta de código de barras, ya sea de barritas en esta forma o de barritas de estas que son cuadritos con puntitos y rayitas. Ahí se encuentra toda la información y es leída fácilmente por uno de estos equipos. Bueno, entonces aquí está, por ejemplo, el tipo EAN13 está en esta parte de aquí. ¿Cuál es el tamaño que se le está asignando? El Codabar tradicional, el código 39 y distintos tipos de guías y cómo se le están asignando los códigos. Entonces aquí en estos cuadros estamos viendo estos. Actualmente inclusive ustedes pueden entrar a distintas páginas y generar distintos códigos de barras para tener algunos ejemplos de cómo funciona esto. Entonces ahí les va diciendo el programa qué están generando, cómo se genera, qué corresponde al país, al producto, a la fecha, todo va quedando ahí registrados. ¿En dónde se usa el Codabar? Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta o sus familiares tienen una tarjeta, crédito, débito, tarjetas de regalo, monederos electrónicos, inclusive su credencial de la UAM, tiene un Codabar. Y esto ¿cómo se verifica? A través de un código de control, que son los últimos dígitos que aparecen en la parte de atrás de su tarjeta y que les dicen, para confirmar, presione los últimos dígitos. ¿Ok? Y entonces es la forma en que se está basando esto. Y estos están determinados a través de aritmética modular, que fue la parte que vimos en campos finitos, nada más que ahora son tantos dígitos como la cosa o la seguridad que deseemos asignarle a esto. Ahora en comercio electrónico, pues puedes generar lo que se llama las tarjetas digitales y entonces por cada compra tú generas un número de identificación distinto que tiene un tiempo de vida muy reducido, de manera que no se permite o se reduce mucho la posibilidad de que puedan clonarlo mientras haces esa compra. Si alguien más trata de usarlo fuera del tiempo de vida de que se generó esto, ya es ilegal su uso. Bueno, entonces el Codabar, bueno, es simplemente una modificación del método de código de universal, que se basó en una persona que trabajaba mucho con información en la década de los 50 en la gran empresa de computación IBM. Actualmente hoy escuchamos hablar de otras empresas, pero la primera gran empresa de cómputo fue IBM en la década de los 50. Actualmente vamos a hablar de Microsoft, pero esta fue la primera gran empresa. Google también, ¿no? Entonces, estas son las personas, ¿sí? Entonces, supón por un momento que los primeros 15 dígitos de tu tarjeta son los siguientes. Este ejemplo es tomado del libro de Pool de álgebra lineal aplicadas y que tienes un dígito de control de, y entonces a qué corresponderá ahora. Entonces vas a poner primero estos 15 dígitos como las primeras 15 entradas de tu vector y en el último lugar vas a poner el dígito de control. Entonces, como estamos trabajando con los números del 0 al 9, entonces tu vector tiene coeficientes en Z10 y como son 16 coeficientes los que tienes, entonces es un vector en Z10 10 a la 16. Ya no estamos en Rn, estamos en Z10 a la 16, solamente estamos trabajando con números enteros en un orden, entonces por eso son eneadas ordenadas. En este caso, n vale 16. Entonces, el sistema Codabar utiliza un vector de control C. Y entonces hace rato nuestro vector de control era el que tenía solamente unos, porque estábamos en Z2,
en Z2 a la n. Ahora estamos en Z10 a la 16. Entonces ahora vamos a usar este vector de control. Consta de números 2 y números 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Y qué quiere? Se quiere ahora que el producto punto de C con X sea 0 en Z subíndice 10. Por cierto, Z subíndice 10 es un anillo, no es un campo. ¿Por qué? Porque hay dos números distintos que multiplicados nos dan 0 en Z10 y ninguno de ellos es 0. ¿Okay? Entonces Z10 no es un campo, pero sí es un anillo. Para el punto de vista que estamos usando aquí, sigue siendo útil. Entonces aquí estamos en Z10. Entonces se pide ahora que el producto punto de estos sea 0 en Z10 y con esto se aumenta la capacidad de detectar un error en el código. Entonces, si cuentan el número de dígitos en las posiciones impares, que son mayores que 4, pues tenemos 5, 5, 7 y 9. Entonces, de modo que h es igual a 4. Entonces, ahora queremos que el producto punto de z con x más este h que dijimos que vale 4 sea 0 en z10. Entonces solamente estamos metiendo una segunda condición. Ya no solo pedimos que el producto punto de c con x sea 0, sino que pedimos que a ese número entero que obtuvimos, c.x, al sumarle el dígito, el número h, de quiénes son mayores o iguales que este número, tengamos que esta suma sea 0. Entonces hacemos el producto punto de c con x, acuérdense que corresponde a multiplicar componente a componente y posteriormente sumar. Entonces multiplicamos la primera componente por 2, la segunda por 1, la tercera por 2, la cuarta por 1, la quinta por 2 y así sucesivamente hasta que terminamos los 15 dígitos. Sumamos el d multiplicado por el último dígito que es 1 y le sumamos 4. Entonces aquí factorizamos todos los que llevan 2, todos los que no llevan 2. ¿Y qué operación obtuvimos? Bueno, 5 más 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 4 más 2 nos da 6 y 3, 9 y 5, 14 y 7, 21 y 9, 30 y 4, 34 y 2, 36. Entre 10 nos da 3 y sobran 6. Por lo que esta suma en Z10 nos da 6, mientras que de este otro lado es 4 y 2 son 6 y 4, 10 que es 0, 8 y 6, 14 que es 4 y 3, 17, 17 pues 10 es 0 y nos queda 7. Entonces aquí tenemos 2 por 6 más 7 más d más 4. 2 por 6, 12 que es 2 y 7... 2 por 6, 12, que es 2, y 7 es 9, y 4, 13, así que este número 13 se convierte en 3 en Z10, y le sumamos D. Entonces, ¿qué condición estamos pidiendo? Que 3 más D sea 0 en Z10, por lo tanto, D debe valer 7, porque es el número en Z10 que sumado con 3 nos da 7. Para generar códigos, bueno, y conservar esta seguridad, pues se debe de diseñar códigos que puedan tanto corregir como detectar ciertos tipos de errores. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues se va a tomar un vector X en Z2 a la K para alguna K, se codifica usando una transformación lineal para obtener un vector en Z2 a la n para algún n mayor que k. Y el vector que se tiene como resultado se llama vector código. Entonces ya no solamente vamos a hablar de campos y de vectores, vamos a estar diciendo cómo un vector va a ir a dar a otro vector. Y eso es lo que vamos a hacer, que sean transformaciones lineales. Entonces van a ser funciones que van de este conjunto en este conjunto, que abren sumas y sacan escalares. Así de simple. ¿Sí? Y con este tipo de transformaciones vamos a obtener nuestros nuevos vectores de códigos. Entonces suponga que el mensaje es un solo dígito binario, 0 o 1.
Si el mensaje se codifica al simplemente repetirlo 2 veces, entonces los vectores de código, bueno, si repito 2 veces el 0, obtengo 0, 0. Y si repito 2 veces el 1, obtengo el 1, 1. Y entonces este código puede detectar errores individuales. Entonces, por ejemplo, si se transmite 0, 0 y ocurre un error en la primer componente, entonces recibes el 1, 0. Y tú sabes que ese no es un vector dentro del código. Entonces sabes, ocurrió un error. Pero de nuevo no puedes detectar si fue en la primera o en la segunda componente. O sea, no sabes si fue el 0, 0 o si fue el 1, 1. Pero ya sabes que hay un error y pides confirme base. ¿Ok? Entonces te confirman y en la segunda ocasión pues ya puedes darte cuenta si recibiste de manera apropiada o no el mensaje. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, entonces para no estar pidiendo que nos manden de nuevo y generarnos un quebradero de cabeza o dejarnos como estábamos en una completa y total duda, entonces se pueden hacer vectores de códigos que sean más largos, repetir el dígito del mensaje no 2, sino 3 veces, y entonces el mensaje 0 se codificaría como 000 y el mensaje 1 se codificaría como 111 respectivamente. Entonces, si solo ocurre un error, no solamente lo puedes detectar, sino que también lo puedes corregir. Entonces, por ejemplo, si recibes el mensaje 010 y sabes que solamente puede ocurrir un error, el resultado correcto debe ser el 000. Este no puede ser porque, sabes, solo ocurrió un error. Entonces, este ya es desechado y sabes que este es 000 el mensaje correcto. Si hubiera sido 2 errores los que se admiten, entonces de nuevo volverías a tomar dudas, pero aumentas la cantidad de dígitos para seguir detectando tus errores. Entonces, ¿cómo se define la transformación? Entonces, en este caso, como solo estamos mandando 0 o 1, el vector que se está tomando es el 111 y vas a hacer el producto de este vector con X. Entonces, esta sería la matriz generadora del código. Entonces, aquí en este recuadro tengo lo que significa ser lineal. Entonces, un vector B que escribimos como A veces B1 más B veces B2, al aplicarle la transformación T, pues tiene que abrir sumas y tiene que sacar escalares. Por lo cual, va a bastar conocer la transformación en algunos vectores para conocer el comportamiento de la transformación en cualquier parte. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, es simplemente vamos a hacer un producto de este con nuestro Z2 para obtener un vector en de 3 componentes en Z2. Entonces simplemente vamos a estar multiplicando cada una de las componentes por nuestro número X. Entonces, para decidir si el vector recibido es un vector de código, se realiza no una, sino 2 comprobaciones de paridad. Entonces, se requiere que el vector recibido C1, C2, C3 satisfaga que sus 3 componentes sean iguales. Lo cual se puede decir, bueno, C1 igual a C2, pero como estás en Z3, C2 y menos C2 son lo mismo, entonces equivale a escribir la ecuación C1 más C2 igual a 0, y C1 igual a C3, que equivale a decir C1 menos C3 es igual a 0, pero en Z2 más 1 y menos 1 es lo mismo, entonces equivale a decir C1 más C3 es igual a 0, y C2 igual a C3, pues que es la que obtienes sumando estas 2 ecuaciones. Entonces ya la última ecuación del sistema no es necesaria, nos basta escribir estas 2 ecuaciones en estas 3 variables. Entonces, si consideras la matriz P, que tiene como columnas 1, 1, 1, 0 y 0, 1, que es la matriz asociada al sistema, entonces este sistema equivale a pedir que la matriz P multiplicada por el vector columna C te dé la matriz
vector 0. Entonces la matriz P se llama matriz de control de paridad para el código. Y entonces, ¿qué podemos observar? Que si nuestro vector G es el de hace un momento, el 1, 1, 1, pues nota que cuando tú haces el producto de P con G, pues aquí te quedaría 1, 1, 0, producto punto con 1, 1, 1, sería 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 1, que es 1 más 1, que en Z2 te da 0, y de igual manera aquí sería 1 por 1 más 0 por 1 más 1 por 1, que es 1 más 1, que es 2, que en Z2 vale 0, y entonces las dos componentes serían 0. Entonces, para ver cómo estas matrices entran en el juego para la corrección de errores, suponga que se envía el número 1 como el vector 1, 1, 1, pero hay un error y entonces el receptor recibe el vector 1, 0, 1. Y entonces cuando la persona calcula el producto de P con C', entonces ¿qué obtiene? Sería 1 más 0 más 0, le haría un 1 en la primera componente, y luego 1 más 0 más 1, que sería 0 en la segunda componente. No está llegando el vector 0, por lo cual el receptor sabe que ha ocurrido un error en la transmisión. Entonces, ¿por qué? Él ya identificó que este no es un vector válido para su código. Y además, cuando hacen el producto de P con el vector C original, la segunda columna de la matriz de control de paridad es la que está apareciendo. Y entonces, ¿qué se da cuenta? Pues se da cuenta que el error está en la segunda componente de C. Y entonces detecta en dónde está el error. No solamente le dice, oye, hay un error, le está diciendo exactamente en qué parte se encuentra el error. Aquí, bueno, es otro ejemplo. Entonces, si K es menor que N, es una definición, cualquier matriz de orden N por K, que la primera parte sea la identidad y la segunda parte sea una matriz A, donde A es una matriz de orden N menos K cruz K, en Z2 se llama una matriz generadora estándar para un código binario que va de Z2 a la K en Z2 a la N. Cualquier matriz N menos K por N de la forma P igual a B, la identidad de orden N menos K, donde B es una matriz de orden N menos K por K, sobre Z2, es decir, sus coeficientes solo son ceros o unos, se llama matriz de comprobación de paridad estándar y se dice que el código tiene longitud N y dimensión K. Entonces, nuestro teorema es, si tenemos una matriz de la forma identidad de orden K en la primera cara filas y una matriz A en las últimas N menos K filas, entonces esta es una matriz generadora estándar, y la matriz P, que sería una matriz B, identidad de orden N menos K, es una matriz de control de paridad estándar. Entonces P es la matriz de control de paridad para la matriz G si y solamente si las matrices A y B coinciden. El correspondiente código binario de N, K es de corrección de error sencillo, es decir, de un solo error, si y solo si las columnas de P son distintas de 0 y diferentes por pares, si todas son diferentes entre sí. ¿Cómo se demuestra esto? Ok, nada más va la idea. Entonces supongamos que P y G son como en el enunciado del teorema. Y entonces, para toda X en Z2 a la K, como es una matriz generadora, el producto matricial de P por G por X deberá ser 0. Entonces, si escribimos esto como matrices por bloques, pues tenemos que la matriz por bloques, B identidad por la matriz identidad A por el vector X es 0 para cada vector X en Z2 a la K. Entonces, esto sería que B por la identidad más la identidad por A por X es 0.
Pero si este producto de B por la identidad más la identidad por A por X es 0, pues ya sabemos que cualquier matriz que multiplica la identidad es la matriz misma. Entonces aquí nos queda B más A por X es 0, por la propiedad distributiva del producto de matrices, es B por X más A por X es 0. Pero como los coeficientes de A y de B son 0, pues decir que B por X es igual a menos A por X, como 1 y menos 1 es lo mismo y 0 y menos 0 es exactamente lo mismo, lo que nos está diciendo esta condición es que B por X es igual a por X. Entonces, si consideramos como X el iésimo vector canónico, es decir, el que tiene 1 solamente en la iésima componente y 0 en todo lo demás, pues esto nos estaría diciendo que cada columna BI y cada columna AI de la matriz coinciden para cualquier I, pero si las dos matrices coinciden columna a columna, significa que están coincidiendo componente a componente y por lo tanto nuestras matrices son iguales. Y bueno, desde luego, por este mismo argumento, si A y B son iguales, pues se cumple la condición que tenemos anteriormente, que es el producto de P por G por cualquier vector X, siempre nos va a dar 0 para cualquier vector que tenga coeficientes en Z2 y tenga longitud K, porque si no, no podríamos hacer el producto de matrices, ¿ok? Entonces, bueno. Y para ver que un par de este tipo determina un código de corrección de errores, si las columnas de P son distintas de 0 y diferentes, y tomamos un vector de mensaje en Z2 a la K, y nos fijamos en el vector C, que es el producto de G por X, el correspondiente vector del código, entonces el producto de P por C es 0. Entonces, si hay un error en el iésima componente del vector para obtener un vector C', pues ¿qué tendríamos? Que P por C' es P por C más epsilon i, que es lo que nos está diciendo que hay un error. Por la propiedad distributiva del producto de matrices es esto P por C más P por el iésimo vector canónico, pero P por C sabemos que es 0 y entonces esto nos estaría dando la iésima componente PI de nuestra matriz P. Entonces, si este PI es 0, no detectaríamos un error en la iésima componente. Y entonces, cuando PI es igual a PJ, no podemos detectar que hay un error. Entonces, por eso es la condición que se pide que todas las columnas de la matriz P sean diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Noten que todas estas columnas son vectores distintos de 0 y distintos de entre sí, formados solamente por ceros y unos. Entonces, si tomamos como matriz A, esta matriz que tenemos aquí, que consta de las 4 primeras columnas de la matriz P, entonces G es esta matriz identidad y abajo tenemos la matriz A. Entonces, esto es lo que corresponde al ejemplo del ejercicio anterior. Entonces, tomemos como vector el 0, 1, 0, 1. Entonces, la matriz G anterior multiplicada por este vector X nos da el vector 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y entonces este vector es correcto porque si multiplicamos P por este vector C, nos va a dar 0. Lo pueden hacer como ejercicio. Y si recibimos en cambio C' como 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, entonces al hacer el producto de P con C' no obtenemos el vector 0. Bueno, aquí este 0 es el vector 0 de orden 3. Obtenemos el vector 0, 1, 1. Y entonces se reconoce como la tercer columna de la matriz P. Entonces fíjense, 0, 1, 1, 0. Regreso a la diapositiva anterior, 0, 1, 1. Entonces la tercer columna, 0, 1, 1, de nuestra matriz P. Entonces 0, 1, 1 es la tercer columna de la matriz P. Entonces, ¿qué detectamos con esto? Que el error está en el tercer componente de C'. Y entonces la tercer componente de C' es este 1. Entonces lo único que hacemos es cambiar este 1
por un 0, y entonces no solamente detectamos que hubo un error, detectamos en dónde se encontró el error, eso es lo que nos estaba diciendo el teorema anterior, y podemos corregirlo. Bueno, también se sabe que los primeros 4 componentes de un vector código son el vector mensaje original, así que en este caso se decodifica C tomando simplemente las 4 primeras componentes, 0, 1, 0, 1, que es este vector original que tenemos aquí. Entonces no solamente detectamos el error, sino lo corregimos y podemos obtener el mensaje original. En resumen, para cada n mayor que k, una matriz G de orden n por k y una matriz de orden n menos k por n con entradas en Z2 son una matriz generador estándar y una matriz de control de calidad estándar respectivamente para un código binario n, k si y solo si G es de la forma identidad de orden k por a, bueno, identidad de orden k, a, y P es de la forma B, identidad n menos k, donde A y B necesariamente son iguales, donde el orden de A es n menos k por k. G codifica un vector de mensaje X en Z2 a la K como un vector de código C en Z2 a la N, haciendo un producto de matrices. G es de corrección de errores si solo si las columnas de P son distintas de 0 y diferentes por pares entre sí. Un vector C' en Z2 a la N es un vector de código si y solo si el producto matricial de P con el vector C' es el vector 0, y en este caso el correspondiente vector mensaje es el vector X en Z2 a la K, que consta de las primeras K componentes de C'. Si P, el producto matricial de P con C' es distinta de 0, entonces C' no es un vector del código, y el producto de P con C' es una de las columnas de P. Si P es la yésima columna de P, nos está diciendo que el error está en la yésima columna de la yésima columna es la que nos está marcando el error, y entonces el vector C' en su yésima componente tiene el error, y con eso puedes recuperar el mensaje correcto. Este es un ejemplo particular de lo que se conoce como los códigos de Hamming. Este es un ejemplo de un código de Hamming 7.4. Cualquier código binario construido en esta forma se llama un código de Hamming de orden NK. Entonces, que por construcción, un código de Hamming NK, el valor de n es 2 a la n menos k menos 1. Bueno, y con esto concluye esta pequeña aplicación de por qué es importante no solamente trabajar con los reales, sino extender nuestra mente a trabajar con campos más amplios y no solamente trabajar con espacios vectoriales Rn, sino estar aceptando la existencia de espacios vectoriales más generales. En este caso estamos hablando de espacios vectoriales sobre campos finitos, pero también podemos estar hablando de espacios vectoriales infinitos sobre campos reales o complejos, pero eso es una aplicación que vamos a ver después y que tiene mucho que ver con problemas periódicos, entonces en particular con transmisión de señales y de ondas, pero esa es la próxima ocasión. Espero que les haya agradado. Entonces simplemente esto es una motivación para que vean que todo lo que hacemos se aplica. Hasta luego.